jóvenes, teniendo en cuenta que la semana anterior usted ha revisado algunos conceptos, algunos criterios, algunos procesos referidos a probabilidad, referidos a este espacio muestral, a evento, porque es necesario, mire, antes de empezar a resolver una situación, buscar esa información. Yo creo que usted está en la condición o en la posibilidad de hacerlo, ¿sí? No se trata solamente de resolver las situaciones problemáticas, sino de saber qué estoy utilizando, cómo lo estoy utilizando, por qué lo estoy utilizando. Si bien es cierto, la situación es complicada, es necesario también poner de nuestra parte. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es resolver el reto planteado la semana anterior sobre toma de decisiones. Dice, al inicio de cada semana, Enrique elabora la lista de platos nutritivos para la alimentación de su familia. Durante la semana que viene, él tiene previsto preparar 4 entradas y 7 segundos. Sus entradas y segundos son fácilmente combinables, lo cual le anima a armar el menú diario al azar. Dice, en una caja coloca papelitos con los nombres de las entradas y en otra caja papelitos con los nombres de los segundos. Para el menú del día, Enrique toma un papelito de cada caja y así tiene las combinaciones entrada-segundo. Para las entradas, dice, toma un papelito, lo lee y lo devuelve a la caja. Dado que solo dispone de 4 entradas. Para los segundos, como tiene uno para cada día, no devuelve el papelito seleccionado a la caja. Los retos para estas 2 semanas serán elaborar un esquema, observa acá, elaborar un esquema para representar las combinaciones entrada-segundo posibles durante los 3 primeros días de la semana. Determinar la probabilidad de sacar una entrada al gusto de uno de los familiares en el primer día y responder estas 3 preguntas. ¿Qué sucede si aumentamos la cantidad de entradas y disminuimos la cantidad de segundos? ¿En qué beneficia prever el menú de la semana? Averigua sobre menús nutritivos que podría sugerir teniendo en cuenta los productos de tu localidad o región. Además, es importante acá indicar que nos están pidiendo que utilicemos las fases propuestas por George Polya, que significa o que es comprender el problema, donde básicamente determinamos cuáles son los datos y qué nos están pidiendo, diseñar un plan o una estrategia, que es saber qué vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar, por qué lo vamos a utilizar. El tercer paso, que es ejecutar el plan o la estrategia, que es poner en acción lo que hemos planeado en el segundo paso, y finalmente reflexionar sobre el proceso que hemos realizado y sobre nuestra respuesta, ¿sí? Acá lo que es importante es que puedes revisar tu proceso y ver si tienes alguna dificultad, si te has equivocado en algo, o si todo lo que has hecho está bien. Empecemos por el primer paso, que es comprender el problema. Para eso vamos a responder a estas preguntas. ¿Cuáles son las entradas que puede preparar Enrique? Bueno, eso creo lo puedes hacer tú. Colocas el nombre de 4 entradas que creas que son las más convenientes. Yo le estoy colocando letras o le estoy codificando a las entradas para poder facilitar el trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son los segundos que Enrique puede preparar? O cuáles son los platos que Enrique puede preparar como segundo. También puedes acá colocar los segundos que tú deseas. Yo le estoy codificando con números para diferenciar las entradas con letras y con números los segundos. Dice, además tienes que tener en cuenta cómo decide Enrique qué entrada y segundo preparar para cada día de la semana. Observa, ¿qué hace con las entradas? Dice, primero coloca las entradas en una caja, saca una de las entradas, que puede ser, acá estoy colocando A, B, C, D, en este caso, por ejemplo, supongamos que saca la letra B, le queda C, D. Pero como tiene 4 entradas para la semana, ¿qué hace nuevamente? Regresa la letra B a la misma caja. Es decir, la saca, pero la regresa. ¿Estamos? Eso es algo que tienes que tener en cuenta, que es muy para que tú puedas entender el desarrollo del trabajo. En cambio, para los segundos, ¿qué hace? Dice,
saca un segundo, como tiene un segundo para cada día, y ya no lo regresa a la caja. O sea, si ya sacó el 1, en la caja ya no aparece nuevamente el 1, desaparece, ya no lo va a volver a utilizar. Y solamente te quedarían los segundos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si para otro día, por ejemplo, saca el segundo 7, nuevamente ya no lo regresa el 7. Solamente quedarían los segundos 2, 6, 5, 3 y 4. ¿Sí? Entonces tienes que tener en cuenta esas dos condiciones con las que está trabajando. Ahora dice, ¿qué te piden las preguntas del reto? Básicamente, elaborar el esquema, determinar la probabilidad y responder a las preguntas planteadas. Para el diseño de la estrategia, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Eso también te he dicho que es ya muy personal, tú lo puedes trabajar, pero acá es una sugerencia, repasar la información sobre probabilidades, determinar el espacio muestral utilizando el diagrama del árbol, o una tabla, en este caso, o una tabla de doble entrada, aplicar la regla de Laplace, responder a las preguntas planteadas. Bueno, eso es una sugerencia, ¿verdad? Eso es para que tú lo tengas en cuenta. Ahora vamos a ejecutar el plan. Lo primero que tengo que hacer es que elaborar un esquema, dice, entrada segundo, posibles durante los 3 primeros días de la semana. En el primer día, mira, no vas a tener problemas. Como lo he codificado, acá tienes las entradas, acá tienes los segundos. ¿Estamos? ¿Qué vas a hacer? Simplemente supongamos, ¿no? Que le puede salir, ¿qué? La entrada A y el segundo 1. Entonces, le corresponde a esta expresión, A1, que ya según los nombres que le has puesto, ya sabrás qué es. O le podría ser entrada A y segundo 2, entrada A y segundo 3, entrada A y segundo 7. Y así lo vas completando toda esta tabla. La entrada B o el segundo 1 también le podría salir, la B o el segundo 2, 3, 4. ¿Acá qué sería? C con 1, C con 2, C con 3 o D con 1, D con 2 hasta que tú termines de completar toda esta tabla. Mira. Todo lo que tú vas a encontrar en esta tabla, toda esta parte que viene a ser el espacio muestral. ¿Sí? Y si te das cuenta, mira, ¿cuántas posibilidades tiene Enrique de hacer el menú para el primer día? Solamente para el primer día. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá también serían 7. Acá también serían 7 y acá también serían 7. 7 por 4, ¿cuántas entradas posibles tiene para el primer día? ¿O cuántos menús posibles para el primer día? Tiene 28 menús posibles. ¿Sí? Ten en cuenta además que cada menú consta de una entrada y un segundo. O sea, por ejemplo, si le sale esto, ¿sí? Acá hay entrada y segundo. Como te dice que calculemos o que veamos para los 3 primeros días, en el primer día, ¿cuántas posibilidades tiene? 28 posibilidades. Pero ten en cuenta lo siguiente, que para el segundo día, las entradas siguen siendo las mismas, pero los segundos ya no. ¿Por qué? Porque dice, si sale un segundo ya no lo regresa a la caja. Entonces, supongamos que acá no sale esto, a ver, es una suposición nada más. Nos sale el menú A1, es decir, este menú. ¿Ah? Entonces, la entrada, mira, regresa a la caja, pero el segundo ya no regresa a la caja. Es decir, si yo me voy a esta parte en el segundo día, ya no podemos escoger el segundo 1, ya que una vez que sale, no se repone. Las entradas siguen siendo las mismas porque hay reposición, es decir, a esta columna de acá yo la tengo que eliminar. ¿Estamos? Eliminamos esta columna. ¿Y qué me quedaría? Mira, solamente estas opciones para el segundo día. Ya no considero al segundo 1. ¿Y qué me queda? A2, A3, A4, A5. Si tú completas las tablas, mira cuántas posibilidades tienes en el segundo día. Acá tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá también 6, acá también 6, acá también 6. Entonces, ¿cuántas posibilidades serían para el segundo día? Solamente habría 24 posibilidades de hacer el. Sí.
seguimos teniendo en cuenta, ¿no? Que me puede salir cualquiera de estos. Entonces, supongamos nada más que me sale el siguiente menú. C3, donde estoy acá, C y 3. Supongamos que acá estamos con el menú C y 3. O sea, completamos acá, solo para que te des cuenta, ¿ya? C3, acá sería D3. Ya tenemos. Pero ¿qué me salió? Me salió este menú. C3 y D3. Estamos. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? El segundo día me salió este menú, C-3. ¿Qué significa? Para el tercer día, mira, ya no podemos escoger el segundo 3, ya que una vez que sale no se repone. Las entradas siguen siendo iguales, es decir, esta columna de acá, ¿qué va a suceder? Va a desaparecer. Entonces, para el tercer día, ¿cuántas posibilidades tiene ya Enrique de hacer su menú? 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 4 tendría 20 posibilidades para hacer su. Importante, acá tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, en los segundos los sucesos son dependientes. ¿Ya? Para que suceda A y B, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Eso es solamente como una aclaración. ¿Ya? La segunda pregunta me dice determinar la probabilidad de sacar una entrada en un segundo al gusto de uno de los familiares en el primer día. Acuérdate que en el primer día, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades tengo de menú? Tengo 28. ¿Y cuántos casos son, o cuántos menús voy a hacer? Solamente uno. Entonces, acá ¿qué me quedaría? El número de casos posibles serían 28. ¿Y cuántos casos favorables? Como es un solo menú, sería 1. Entonces, la probabilidad de la entrada y el segundo, el primer día, sería 1 sobre 28. ¿Verdad? De hecho, que esto tú ya lo puedes expresar como número decimal, te lo dejo ya para que lo concluyas. Ahora, el cuarto paso, según Poli, es reflexionar sobre los resultados. Dice, ¿tendrás otra forma de responder a las preguntas de la situación inicial? Seguramente, a ver, busca, tú reflexiona si hay otra forma. ¿Qué sucede si aumentamos la cantidad de entradas y disminuimos la cantidad de segundos? ¿En qué beneficiará rever el menú de la semana? Y averigua sobre menús nutritivos que podría sugerir teniendo en cuenta los productos de tu localidad o región. ¿Ya? Esto yo creo que tú lo puedes trabajar. Ya te he dicho, ¿no? Tú estás en la capacidad de buscar más información, de complementar tu trabajo. Bueno, gracias muchachos, hasta pronto.